Conversamos con el licenciado Daniel Po, politólogo y director del Centro de Análisis de Datos del Ministerio de Interior y Policía. Pero hay un aspecto importante, hemos hablado de la policía, la transformación de la policía, el papel que juega la ciudadanía, pero me gustaría aprovechar su presencia aquí hoy para hablar un poco de política, de las actividades políticas. ¿Cómo ve usted la situación política del país? ¿Cómo ve la correlación de fuerza entre los tres principales partidos del país y el papel o el rol que deben de jugar los partidos pequeños, los partidos emergentes en este proceso ahora de conformación de alianzas? Don Osvaldo Soriano, usted sabe que yo soy poco dado a hablar de política, porque lamentablemente en nuestro país usted es especialista en eso. Pero la política no es lo más político que hay en nuestro país. Oiga, la política no es lo más político que hay en nuestro país, porque lamentablemente nuestros políticos se presentan como más bien agentes de grupos corporativos que como verdaderos políticos. O sea, la política dominicana tiene poco de político. Y eso lo digo en razón de que he visto cómo se ha iniciado la campaña. Hay dos fuerzas que están polarizadas por el segundo lugar, ¿verdad? Enfrentadas. Hay un partido de gobierno que se considera que es la principal fuerza política. Y luego grupos de corifeos, de partidos pequeños, de esos de bolsillo y cosas. ¿Qué se debe de hacer con esos partiditos? Aquí hay como 35 partidos reconocidos y realmente hay tres fuerzas. Son tres partidos principales. Sí. Lo que pasa es que la ley electoral reconoce como partido al que saca un 2%, un 1%. Sí, y tú sumas todos esos partidos, no llegan a un 6%, pero 7%. No son determinantes realmente. No. Realmente lo que pasa está que detrás de esos partidos hay personas que consiguen recursos. Su modo de vida. Logran sobrevivir con esas entregas que se le hacen y colaboraciones, ya sea desde el Estado, ya sea desde el sector privado. Y es un modus vivendus de una suerte de clase política arrabalizada que no tiene ninguna posibilidad. Sobre todo porque la mayoría carecen de discurso. Andan al acecho mendigando a ver quién le va a tirar un cabo de soga para él asirse y que los remolquen a la escena, pero no tiene eso gran importancia. Aquí se ha perdido la ideología de los partidos. Se ha perdido la ideología de los partidos. Sí. Antes habían partidos socialdemócratas, habían otros socialcristianos, habían unos partidos de derecha, otros de ahora como que los partidos, eso se ha perdido. O sea, ya no se sigue en principio, ya no se vota, no se afilia uno a un partido o sigue un partido por una plataforma. Ni siquiera programas de gobierno se presentan, o cuando los presentan como un requisito, pero nadie le da seguimiento al cumplimiento de esas promesas electorales. ¿Qué está pasando en la partidocracia y en el liderazgo político en ese sentido, Bueno, profesor? Liderazgo hay muy poco, realmente. Hay directivos, pero líderes son muy pocos. Yo le voy a decir algo. Ya empezó la campaña para elegir los candidatos a las diferentes... La pre-campaña, pero que parece una campaña ya definitiva. Correcto. Vemos gente apareciendo que uno nunca lo vio ni siquiera en un programa de esos de entretenimiento en la televisión, que se están postulando a diputados, que se están postulando a alcaldes, a regidores, etcétera. O sea, a benedizos, personas que no tienen ningún liderazgo. Y eso nos va trazando la pauta de lo pobre que va a ser este proceso político, lamentablemente. Es un proceso casi caricaturizado de la política. Gente que ya fracasaron, gente que estuvo en posiciones y no demostraron robustez para esgrimir o construir nuevas propuestas. Entonces,
es un escenario un poco circense. Una de las cosas que más llama la atención es que estos políticos, la mayoría, no se han dado cuenta que República Dominicana cambió. Como cambió el mundo también. Como ha cambiado el mundo. Y sobre todo República Dominicana cambió mucho después del COVID. Sí. Se impulsó las redes sociales. Ahí se demostraron perversidades, se demostraron qué poco le importaba a la mayoría de los políticos dominicanos, el pueblo dominicano. Entonces, en cierta medida se hizo una radiografía que puso en dimensión real a la sociedad dominicana, incluso a sectores populares que antes se les tenía como los sufridos, los oprimidos, y resultaron de los más perversos y más calamitosos. Entonces, esta clase política dominicana con poca creatividad vuelve y pretende montarse en un esquema ya decimonónico de la política, como si estuviéramos haciendo política en el 2004, en el 2008. Ya la política dominicana no es política así. Sin ideología. Sí. Hay que, y sobre todo sin propuestas. Sin propuestas fácticas, reales, ancladas a posibilidades de... Entonces, ¿qué sucede? Que esos partidos van a tener muchos problemas con los votantes. Porque, primero, no hay lealtades de los votantes hacia ellos, no hay sentido de compromiso. Y la generación de votantes que viene a definir el escenario político, porque aquí ningún partido, es más, ni todos los partidos juntos tienen capacidad para con su militancia generar intenciones de voto suficientes para alzarse con la victoria. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener bastante claro pues que estas elecciones pueden ser desastrosas. Y esta Junta Central Electoral tiene que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que le ha dado rienda suelta a su imaginación y cree que va a obtener todos los votos del mundo, y resulta que cuando se empiezan a contar votos y se vea hacia qué lado van los votos, muchos se van a llevar tremendas sorpresas. ¿Usted cree que volveremos al bipartidismo con esta situación de la crisis que hay en los partidos? Es posible, es posible. Lo que pasa es que ya el bipartidismo, el tripartidismo, no es un factor tan preocupante y tan determinante. Ya eso es un tema casi casual. Hay una creencia, y quizá algunos partidos políticos han insistido mucho en eso, de que hay elecciones separadas, ¿verdad? En febrero tendremos las elecciones municipales para escoger los alcaldes, los regidores y los directores. Y en mayo, entonces, en junio tendremos entonces las elecciones presidenciales y congresuales. Hay quienes consideran que el que gana, el que triunfa en las elecciones municipales ya asegura el triunfo en las congresuales y presidenciales. Eso era antes, cuando había compromiso y lealtades políticas. Ya hoy en día... Pero ahora se está apostando así, hay partidos que están apostando así. Sí, que quieren asegurar y dar un golpe de efecto con buen triunfo en las municipales, pero entonces crear las condiciones o la percepción de que ellos van a ganar y van a arrasar en la Pero están equivocados y la gente no es tonta. Yo creo la gente se da cuenta de esa manipulación. La gente se da cuenta que eso es una manera de tratar, ¿verdad?, de insuflar identificaciones, pero eso no funciona así. No funciona así. El liderazgo local es muy diferente al liderazgo nacional. Y es más, el liderazgo local ni siquiera se parece al liderazgo para los puestos congresionales. O sea, el liderazgo en el aspecto municipal. Tampoco. Hay que verlos como dos fenómenos separados. En el caso del Congreso Nacional hay un descrédito extraordinario. La mayoría de los legisladores, o una gran cantidad de los legisladores, provienen de sectores que son muy cuestionados en la sociedad. Muchos son dueños de bancas de apuestas, otros son que no tienen la representatividad de lo que debe hacer un legislador y un Congreso. Además, lo que
buscan eso para alcanzar poder político y beneficiarse también de todos los privilegios que otorga la posición. ¿Qué usted cree que hay posibilidades de que en este proceso eso cambie? Tiene que cambiar, pero no creo que se vaya a producir ahora. Pero quizás se dé un primer paso. Bueno. Sería saludable para el país. Ojalá. Lamentablemente, el profesor, se nos agotó el tiempo. Nos gustaría seguir conversando de esto y otros temas tan interesantes, compartirlo con nuestra audiencia, Impulso Nacional. Pero solo nos queda agradecerle su participación y dejar abierta la invitación para otra oportunidad, poder conversar sobre esto y otros temas. Y a ustedes, amigos, no se muevan porque hay mucho más Impulso Nacional.